Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos en las integrales impropias y vamos a continuar desde ahí. ¿Ok? Entonces me parece que nos quedamos para resolver el ejercicio 3. ¿Sí? Chicos, un poquito la cámara. Ahí. Muy bien, entonces tenemos la integral que va de 0 a 1, ¿sí? De x menos 1 entre la raíz de x, del diferencial de x. La integral que va de 0 a 1 de x menos 1 entre la raíz de x, diferencial de x. Entonces podremos ver dónde hay el problema. Decimos, a ver, en 0, 0, 0, no hay problema, ¿no? Me queda menos 1. Pero en 1, entonces aquí me va a quedar... Ah, bueno, sí, hay 0 aquí. Aquí estaría el problema, ¿verdad? En 0. En 1 no estaría el problema. Porque, bueno, aquí me quedaría 1 menos 1, 0. Y entre 1, 0 entre 1, eso es 0. Pero en 0, entonces aquí no hay problema, pero acá sí, ¿verdad? Muy bien. Yo sé que como es una raíz de x en 0, entonces esto va a ser cuando 0 vaya hacia la derecha, ¿no? 0 positivo. Muy bien. Entonces esto será el límite cuando a tienda a 0 por la derecha. ¿Ok? De la integral de a 1 de x menos 1 entre la raíz de x, diferencial de x. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, puedo pasar a dividir la raíz de x. Y me quedaría que el límite cuando a tiende a 0 por la derecha de la integral de a 1, aquí se hace x al 1 medio, ¿verdad? Porque si yo a 1 lo divido entre x al 1 medio, pasa el 1 medio restar, 1 menos 1 medio, x al 1 medio. Menos, y 1 entre x al 1 medio va a ser x a la menos 1 medio. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que integrar. Entonces esto será el límite cuando a tiende a 0 por la derecha. Integrando eso nos quedaría x a la 3 medios entre 3 por 2 menos x a la 1 medio entre 1 por 2, ¿verdad? Y eso hay que evaluarlo en 1 y en a. ¿Sí? Muy bien, entonces va a ser el límite cuando a tiende a 0 por la derecha de 2 tercios. F de b sería 1, ¿verdad? Menos a la 3 medios. ¿Sí? Menos 2 que va a multiplicar a raíz de 1, 1. Menos f de a sería a la 1 medio, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, ¿qué procedemos a hacer? Ahora sí evaluar el límite, ¿verdad? Entonces ya ahí evaluando el límite, esto simplemente se hace 0, porque cuando a tiende a 0, entonces esto se hace 0. Esto también se hace 0. Y simplemente nos va a quedar 2 tercios. 2 tercios por 1, 2 tercios, menos 2 por 1, entonces eso sería 2, ¿verdad? Ok, entonces menos 2. Y por lo tanto, si yo aquí divido entre 3 y pongo un 3 acá, ¿sí? Entonces me va a quedar 3 por 2, eso es 6. Y 6 menos 2, eso sería 4. Entonces menos 4 tercios. Entonces decimos, sale un número, converge, ¿verdad? Si nos diera, no sé, que es algo, un infinito, ¿verdad? Que sí puede pasar. Por ejemplo, que integremos y que aquí en lugar de que me quede menos a a la 3 medios, me hubiera quedado menos a la menos 3 medios. Eso sabemos que es 1 entre a a la 3 medios, entonces el valor en 0 se va
como que tiende al infinito y por lo tanto debe a infinito y esto diverge. Entonces cuando le da un número converge, cuando le da infinito diverge. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces con ejercicio 4. Un segundito para que tomes captura o lo puedas copiar. A ver, por acá me dicen... Ah, ya. Buenos días, buenos días. Ok, ¿listo? Listo, vamos con el siguiente entonces. Ok, entonces el siguiente va a ser la integral desde 1 hasta Euler. ¿Sí? El diferencial de x entre x la raíz del logaritmo de x la raíz del logaritmo. Muy bien, entonces ahí decimos dónde estaría el problema de indeterminación, viendo simplemente los límites. Digo, bueno, aquí si pongo Euler, ¿verdad? Que va a ser 1 entre Euler, logaritmo de Euler, eso es 1, raíz de 1, 1, no hay problema. Entonces si pongo 1, digo aquí 1 entre 1, no hay problema, pero acá entre 1 eso se hace 0, ¿verdad? Logaritmo en 1 es 0, y por lo tanto 1 y 0 por 1, 0. 1 entre 0, eso sería el problema, ¿verdad? Entonces, otra vez está en el límite inferior la indeterminación. ¿Sí? Entonces podemos tener indeterminaciones del tipo cuando se van al infinito o simplemente viendo los límites. Cuando pasa esto que es evaluando va a 0. ¿Sí? En el examen, por cierto, no es que le van a decir resuelva la integral definida y le van a decir que es impropio. No, eso deben darse cuenta ustedes. ¿Sí? Porque como vimos hay integrales definidas normales y también tenemos estas integrales definidas que son las impropias. Muy bien, entonces decimos cuando tiende a 1, ¿no? Entonces, Euler de 1 entre x, la raíz del logaritmo de x por el diferencial de x. ¿Ok? Y bueno, entonces ahí decimos un cambio variable, ¿verdad? Hacemos un cambio variable. Decimos que u va a ser el logaritmo de x y por lo tanto que du va a ser igual a 1 entre x por el diferencial de x. Yo tengo dichas variables, ¿sí o no? 1 entre x diferencial de x y logaritmo de x, ahí está. Por lo tanto, esto va a ser el límite cuando a tiende a 1 de la integral de a Euler, ¿sí? 1 entre x por diferencial de x, eso se transforma en du, ¿sí? Y este se hace u a la u medio, ¿verdad? Como está en el denominador, la puedo pasar al numerador como u a la menos u medio por du, ¿sí? Entonces repito, 1 entre x de x, 1 entre x de x de u, ahí está. Logaritmo de x es u, entonces aquí me queda raíz de u. Raíz de u es lo mismo que u a la u medio, como está en el denominador, lo paso al numerador con signo negativo, ¿verdad? Menos u medio. Y ahí está fácil de integrar, decimos, ok, esto va a ser el límite
cuando a tiende a 1 de u, la u medio, 1 aquí, 2 acá, en Euler A, ¿verdad? Nosotros sabemos que si no cambiamos los límites de integración, entonces debemos volver a la variable original y de ahí se evaluar los límites. Porque si yo quiero evaluar directamente aquí, tendría que haber cambiado los límites de integración evaluándolos acá. Entonces se vuelve un poco complejo, entonces mejor lo dejamos tal cual. A menos que sea sencillo de cambiar esos límites. Entonces eso nos diría que tendríamos el límite cuando a tiende a 1 de 2 que multiplica u es logaritmo de x. Y ahora sí que esto estará evaluado entre e y a. Entonces, por lo tanto, tendríamos que el límite cuando a tiende a 1 de 2 f de b menos f de a. F de b, logaritmo de menos f de a, logaritmo de a. ¿Sí? Si hago el límite cuando a tiende a 1, entonces 1 aquí, esto es 0, ¿verdad? Y simplemente me va a quedar que el logaritmo de Euler, eso es 1, va a quedar 2. Por lo tanto, decimos que convergen, ¿no? ¿Sí? Si nos diera infinito o cualquier otra cosa, diverge. Bueno, normalmente infinito. Cuando es un número, converge. Ok. Este era el cuarto. Vamos a ir al quinto. Una consulta, por ejemplo, ahí cuando ya nos dimos cuenta que en uno es la indeterminación, cuando ya hacemos el límite, solo ponemos el uno, no iría uno por la derecha o algo así. Em, en este caso no, porque estamos diciendo que es uno, ¿verdad? Uno por izquierda, uno por derecha para x, porque estamos ahorita hablando del logaritmo de x. Hace un momento era la raíz de x. Ahí sí hacíamos 0 por la derecha, puesto que no hay 0 por la izquierda. Pero aquí estamos logaritmo de x y dentro de eso está la raíz. Entonces aquí la indeterminación es con el logaritmo. Ah, ya, gracias. Listo. Muy bien, vamos a continuar. Uno similar. ¿Sí? Entonces ahora nos dice que va la integral desde 2 hasta infinito. Vamos a sacar. Ok. Desde 2 hasta infinito de logaritmo de x entre x. ¿Sí? De 2 hasta infinito, logaritmo de x entre x diferencial de x. Entonces, muy bien. Ahora lo complejo, ¿verdad? ¿Dónde estaría? ¿En qué intervalo? ¿Aquí en A o en B? Lógicamente, en B, ¿verdad? Entonces, ese es el que vamos a tener que cambiar. Si el límite, ahora cuando B tiende al infinito, ¿sí? Cuando van al infinito es más directo saber cuál es el que hay que cambiar. Y ya sabemos que si va de menos infinito a infinito, se cambian ambos poniendo un intervalo en medio, que sería 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer cuando B tienda al infinito? Y ok, vamos a borrar todo lo demás. Muy bien, entonces esto va a ser de 2 a B del logaritmo de x
entre x. ¿Sí? Simplemente el logaritmo de x entre x. Entonces otra vez un cambio de variable, u es logaritmo de x y de u va a ser 1 entre x diferencial de x. Tenemos ese 1 entre x diferencial de x, sí, ¿verdad? 1 que multiplica el logaritmo de x entre x diferencial de x. Entonces eso simplemente se transforma en du. Por lo tanto, entonces acá sería el límite cuando b tiende a infinito, logaritmo de x, u. Integral de 2, está bien. Logaritmo de x, u, y 1 entre x diferencial de x, du. Bueno, entonces aquí integrando nos va a quedar cuadrada entre 2. Ahí me faltó el límite. Límite cuando b tiende al infinito. ¿Sí? B y 2. Entonces, esto va a ser el límite cuando b tiende al infinito de un medio, puede salir, ¿verdad? F de b simplemente sería b al cuadrado menos f de a, que sería 2 al cuadrado, eso es 4. Ok, entonces recapitulando, cambiamos este límite, b tiende al infinito, 2 entre logaritmo de x, simplemente es u, y 1 entre x diferencial de x, de u. Simplemente me queda u, integramos, u cuadrado entre 2, que tiene que ser evaluado en b y en 2. Sacamos el 1 medio, y tenemos que f de b es b cuadrado menos 4. Entonces si evalúo ahí, el b cuadrado se va al infinito, ¿verdad? Se va al infinito y por lo tanto diríamos que libre. Se va al infinito. Hicimos que infinito menos 4 sigue siendo infinito por un medio infinito, entonces nos queda infinito. Y diríamos que la conclusión es que diverge. ¿Sí? Muy bien. Ah, perdón. Nos faltó el volver a la variable original, ¿verdad? Pero igual nos va a dar infinito. Pero tenemos que volver a la variable original. A ver qué es u. Y de u decimos que es logaritmo x. Ya. Entonces va a ser logaritmo cuadrado de b. Ahora vamos a volver a la variable original. Y así que algo se me queda. Ok, entonces u sabemos que es logaritmo de x, entonces logaritmo cuadrado en b. Menos logaritmo cuadrado 2. Eso va a dar un número, esto no nos importa, pero aquí sigue dando infinito, porque nosotros sabemos que el logaritmo en el infinito es infinito. Entonces, de todas formas, libre. ¿Sí? Pero teníamos que volver a la variable original. Porque ya sabemos que si queremos evaluarlo aquí directamente en u, como lo hicimos hace un momento erróneamente, tendríamos que cambiar los límites de integración y eso es evaluando acá. ¿Sí? Entonces, para no cambiarlos y evaluarlos, simplemente volvemos a la variable original luego que ya integramos. ¿Sí? Será el quinto, vamos con el sexto entonces. Lógicamente estas integrales se las pueden poner mucho más complejas, ¿no? Se lo vamos a ver en el siguiente. Así que les pueden poner más pasos que simplemente los cambios de variables. Y al final de toda la tremenda integral que ya hemos hecho antes, tener que evaluar y ver si converge o diverge. ¿Sí? Ok, entonces tenemos el ejercicio 6. Que dice lo siguiente. La integral de 0 a 1, ¿sí?
De 0 a 1 de 1 menos x en menos 2 tercios de x a la menos 2 tercios de x. Entonces la integral de 0 a 1 de 1 menos x a la menos 2 tercios por el diferencial de x. Muy bien. Entonces esa es la que tenemos que hacer a continuación y vamos a ver dónde ocurrirá la indeterminación, ¿verdad? Ok, entonces tenemos lo de ahí y decimos, a ver, si yo lo evalúo en 0, 1 menos 0, no pasa nada, sigue siendo 1. Y esta es la menos 2 tercios, es simplemente 1 entre 1, porque abajo baja la raíz cuadrada de 1 elevado al cubo, eso simplemente termina siendo 1. Pero si yo pongo 1, esto va a ser 1 menos 1, 0, y como está 1 entre la raíz de 0, ahí está el problema, ¿verdad? Porque recuerden que aquí es menos 2 tercios, ¿sí? No es simplemente 2 tercios. Ok, y como es una raíz, entonces sabemos que debe estar hacia la derecha. Entonces ahí decimos, bueno, esto va a ser el límite cuando b tiende a 1 por la derecha, ¿no? ¿Sí? Porque no puede dar menos en una raíz. Entonces 1 por la derecha. De la integral de 0 a 1 de 1 menos x a la menos 2 tercios. Diferencial de x. Entonces cuando hacemos un cambio de variable, ¿verdad? Un cambio de variable, decimos que u, por ejemplo, va a ser 1 menos x, y por lo tanto que de u va a ser, esto se hace 0, y me queda menos de x. ¿Sí? Entonces 1 se hace 0 y menos x hace menos el diferencial de x. Por lo cual, el límite cuando b tiende a 1 por la derecha de la integral de 0 a 1, 1 menos x, bueno, primero que nada menos de x, entonces debo ponerle aquí un menos y acá otro menos, ¿verdad? Menos con menos se hace más, y ese menos de x se hace de u. Por lo tanto, ese menos lo puedo sacar fuera del límite, como factor común de menos 1, ¿verdad? Y 1 menos x, sabemos que eso es u a la menos 2 tercios. Y menos de x de u. Ok, integrando entonces, menos el límite cuando b tiende a 1 por la derecha. Si integro eso, esto es u menos 2 tercios más 3 tercios, eso es un tercio, ¿verdad? 1 entre 3, por lo tanto entre 1, aquí pasa el 3. Y esto tenemos que evaluarlo en 1 y en 0. Pero nosotros sabemos que para poder evaluar lo que tenemos que hacer, volver a la variable original, ¿verdad? Tendremos que volver a la variable original y de ahí se evaluar. Menos el límite cuando b tiende a 1 por la derecha de 3, ¿sí? Variable original, 1 menos x. Y eso sí, evalúa en 1 y en 0. Por lo tanto, mi límite cuando b tiende a 1 por la derecha de 3, f de b, 1 menos 1, 0. Menos f de a, 1 menos 0, eso es 1. Aquí me va a quedar menos 1, con este menos se hace más, entonces finalmente me queda 3, y por lo tanto converge. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, solo que en las integrales como tal sería de 0 a b. Sí, tienes toda la razón, de 0 a b, se me pasó eso.
Aquí 0b, 0b. Y listo. Efectivamente, muy bien, 0b. Como hice por ahí, para ver si están atentos. Muy bien, de 0b, así es. Y como les decía hace un momento, si tenemos de menos infinito a infinito, lo que tienen que hacer es de menos infinito a 0 y más de 0 a más infinito, ¿verdad? Y de ahí sí cambian los límites. Donde el límite de a va a ser cuando a tiende a menos infinito y el límite de b va a ser cuando b tiende a infinito. ¿Sí? Es decir, lo separan en dos integrales, es que le dan de menos infinito a infinito. Ah, y también al momento de reemplazar se le olvidó de colocar elevado a un tercio. Allá, elevado a un tercio, entonces, bueno, gracias, por suerte que ahí está a la 1 y 0, entonces básicamente no hay mucho problema. Entonces, a ver, si ponemos 1, sigue siendo 0, 0 a un tercio, 0, y si ponemos 0, sigue siendo 1, 1 a un tercio, 1. Muy bien, listo, gracias. Ok, entonces vamos con el séptimo, y este primero se lo voy a dejar a ustedes como reto, así lo pueden resolver. Este es el complicado, pues, ¿no? Y sus 10 minutos para que no se desesperen. Vale. Como dice que está en el examen, le ponen este aquí. Entonces tienen la integral. Están vacunando, parece que. Euler a la x menos 1. Ahí está. La integral de 0 a 1 del diferencial de x entre Euler a la x menos 1. ¿Sí? Nada más que eso. Ahí está. Entonces, de 0 a 1 de x entre Euler a la x menos 1. Muy bien, chicos. Entonces, intenten resolver esta integral. Tienen 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. Está chiquita. Entonces, volvemos 9:38. Intenten. Imagínense que es su examen.
¿Cómo les va, chicos? ¿Qué salió? ¿Converge, diverge? Si converge, ¿cuánto dio? Una pregunta, cuando sale logaritmo natural de cero, entonces diverge. Logaritmo natural de cero. Claro, si Sí. tiende a cero, se va a menos infinito, porque el logaritmo recuerda que pasa por uno, en uno es cero, y cuando va hacia cero es menos infinito. Y en infinito es infinito. No, o sea, al momento de integrar y al momento de evaluar en uno y en cero, me sale un logaritmo natural de cero. Por eso, pero recuerda que estás haciendo que tienda, por eso es esto de las integrales impropias. Entonces, si tiende a cero, tiende a menos infinito en el logaritmo de x. Tiende a uno. Si tiende a 1 es cero. Ah, Recuerda que el vale. logaritmo de x en 1 es cero. Entonces te salió que diverge. Sí, me sale que diverge. El momento de evaluar me sale logaritmo natural de Euler menos uno, menos logaritmo natural de cero. Efectivamente. Sí, efectivamente diverge. Ok, entonces vamos a ver. Decíamos que bueno, tenemos que evaluar dónde sería como la indeterminación, ¿verdad? Si decimos en 0 o en 1. Si yo pongo Euler a la 1, entonces Euler va a ser Euler menos 1, simplemente Euler menos 1, entonces no hay problema. Euler sabemos que es 2.71, entonces 1.71. Pero en 0, entonces sería Euler a la 0, eso es 1, menos 1, 0, y ahí sí hay problema. Entonces ya sabemos que el límite, cuando a tienda a 0, bueno, a 0 nomás, porque puede ser por izquierda o por derecha. Aquí no hay raíz ni nada de eso. Ok, entonces cuando Euler tienda a 0, ¿sí? Porque sabemos que Euler a 0 es 1 y 1 menos 1, 0. Entonces el integral desde a 1 del diferencial de x entre Euler a la x menos 1, ¿sí? Entonces hasta ahora solo hemos cambiado el límite. Y decimos, bueno, entonces ¿cómo yo integro eso? Bueno, el truquito aquí es que calzó justo esos 10 minutos. El truquito aquí es que debemos sacar ese factor común Euler a la x, ¿sí? Porque yo no puedo hacer cambio variable en nada, porque si yo digo Euler a la x menos 1 como cambio variable, entonces si derivo, arriba me faltaría un Euler a la x, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí va a ir desde a hasta 1, diferencial de x. Saco ese factor común Euler a la x, ¿verdad? Entonces saco factor común Euler a la x, me va a quedar 1 menos 1 entre Euler a la x. Vamos a ver si es cierto. Euler a la x por 1, Euler a la x. Euler a la x por menos 1 entre Euler a la x, se va el Euler a la x, me queda el menos 1. ¿Sí? ¿Qué hago posteriormente? Bueno, simplemente reparto ese denominador de la siguiente manera. El límite cuando a tiende a 0, el integral de a 1, el diferencial de x, Euler a la x, repartiendo el denominador, entonces digo Euler a la x para 1, Euler a la x por 1, Euler a la x. Aquí simplemente menos 1. Corroboremos que está bien. Esto entre esto, 1. Esto entre esto, menos 1 entre Euler a la x. ¿Sí? ¿Qué hago posteriormente? Bueno, eso que está en el denominador lo paso al numerador. ¿Cómo? Extremos con extremos y medios con medios. Por lo cual entonces me queda el límite cuando a tiende a 0 del integral de a 1 de Euler a la x por el diferencial de x entre Euler a la 2x menos Euler a la x. ¿Sí? Entonces pasé esto aquí al numerador, ¿verdad? Con extremos con extremos, medios con medios, y aquí simplemente bases iguales se suman los exponentes, ¿verdad? X más X, 2X. Y Euler por menos 1 va a ser menos Euler a la X.
Listo, entonces ahí yo sí puedo aplicar un cambio de variable, porque yo sí tengo un Euler al X diferencial de X. Entonces yo digo que aplicando un cambio de variable, donde U va a ser igual a Euler a la X, y si yo diferencio ambos lados de la igualdad, la derivada de Euler a la X es Euler a la X por diferencial de X. ¿Sí? Entonces esto va a ser el límite cuando A tiende a 0 de la integral de a 1, Euler a la X por diferencial de X, Euler a la X por diferencial de X, de U. Entre Euler a la X es U, entonces aquí va a ser U cuadrado, porque sabemos que esto también lo podemos expresar como Euler a la X elevado al cuadrado, porque a lo que están los exponentes, ¿verdad? Cuando se multiplican, cuando están elevados, ¿sí? Y acá va a ser menos U. Entonces, ¿a qué se parece eso? A una integral por fracciones parciales, ¿verdad? Simplemente saco factor común U. Entonces, esto será el límite cuando A tiende a 0 de a 1 del diferencial de U. Saco factor común U, que me queda U menos 1. ¿Sí? U por U cuadrado, U por U menos 1, menos U. Listo, entonces, de ahí tendríamos que hacer lo siguiente, ¿verdad? 1 entre U por U menos 1, ¿sí? 1 entre U por U menos 1 es igual a U más U menos 1. Decíamos que en el numerador va un polinomio de menor grado. Si esta es lineal, entonces aquí sería una constante y aquí iría otra constante porque también es lineal. Muy bien, decimos este por este y este por este. A que multiplica a U menos 1 y B que multiplica U, ¿verdad? Más BU. Simplemente A que multiplica U menos 1 y B que multiplica a BU. Entonces, como sabemos, los denominadores en fracciones parciales siempre se van a ir, ¿verdad? Porque básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, si esto pasa a multiplicar, se va a ir. ¿Sí? Entonces voy a tener que 1 va a ser igual a AU más BU, A más BU y menos A, ¿verdad? Menos A. Entonces, 1 va a ser igual a A por U más B por U, entonces saco factor común de U y me queda A más B. Está positivo, está positivo. Menos A. Y de ahí ya podemos sacar el valor. A ver, aquí tengo una pregunta, no sé. Yo integré de otra forma. Profesor, yo lo había Sí. integrado de otra forma. Había interpretado que 1 sobre Euler elevado a la X menos 1 podría ser igual a Euler elevado a la X sobre Euler elevado a la X menos 1 y esto le restó 1. Entonces, nomás integraba cada una de las expresiones. Salía logaritmo natural de Euler elevado a la X menos 1 menos X. ¿Está bien hacerlo? A ver, la respuesta a la integral que te dio. Logaritmo natural de Euler elevado a la X menos 1 menos X. Bueno, acá me dio a mí, en cambio, obviamente, pues, exceptuando por este aumento los límites, me dio logaritmo de Euler a la X y el otro logaritmo de Euler a la X menos 1. O sea, eso como antiderivada. Ah, vale, vale. Ajá, entonces ahí tendrás que ver si está totalmente bien, o sea, el planteamiento que hiciste, si está totalmente bien, no habría problema. ¿Sí? O sea, sí está bien, porque el logaritmo natural de Euler elevado a la X es X de todas formas.
Claro. Entonces, ¿qué pusiste aquí abajo y acá abajo? ¿Cómo? ¿O Es cómo dijiste que que lo hiciste? que yo había hecho es que 1 sobre Euler elevado a la x menos 1. No sé, traté de hacerlo un poco más simple. Sería Euler sobre Euler elevado a la x menos 1 y menos 1. Ya. Bueno, ahí tú Lo te entiendes. descompuse. Eso es lo malo de que estamos en línea, que no puedo revisarte de tu acuerdo, porque cuando estábamos presenciales, ahí sí me llamaban, pues no, y entonces ya después que resolvía, iba ahí y veía. Pero ahorita que estamos así, no puedo no puedo ver. A menos que me envíes una foto, ahí tendré una idea. Ok, Ok, ya le envié una foto. ya. Entonces me envías, lo terminamos y ahí vemos, ¿ya? Ok. Am, como les mencionaba. Entonces aquí ya tenemos menos a igual a 1, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que aquí está 1 es una constante y u dice una función lineal, pero yo no tengo ninguna función lineal, entonces simplemente menos a. Menos a igual a 1, por lo tanto a es igual a menos 1. Y si a es igual a menos 1, lógicamente a más b, que es igual a 0, me tiene que dar que b es igual a 1, ¿verdad? B va a ser igual a menos a, y por lo tanto b es igual a menos con menos más 1. Lógicamente, ¿verdad? Porque si a es menos 1, b tiene que ser 1 para que eso sea 0. ¿Sí? A ver, entonces tengo esos valores y que y esto acá, ya. Y límite cuando atiende a 0. Vamos a volver por acá. A ver, entonces el límite cuando a tiende a 0 es la integral de a 1 de du a u que multiplica a u menos 1. Eso es igual, lo que está aquí, ¿verdad? Es igual al límite cuando a tiende a 0. El límite cuando a tiende a 0 de a. ¿A qué es? Menos 1, ¿verdad? A es menos 1 y por lo tanto saco ese factor menos de menos 1. ¿Sí? De la integral de a 1 de, como aquí era 1, entonces simplemente 1 de u entre u. ¿Ok? B es positivo, entonces más el límite cuando b tiende a c, perdón, cuando b, estamos hablando de este b, cuando a tiende a 0, la integral de a 1, aquí es 1 entre u menos 1 por el diferencial de u. ¿Sí? Y básicamente cuando te decía cuál es la antiderivada que me salió a mí y a tu otro compañero, ¿verdad? Era eso. Menos lo primero acá y más lo de allá. Efectivamente. Sí, entonces ahí lo que hacemos es simplemente ya integrarlo, porque aquí está directo, ¿verdad? Un logaritmo de u. Acá está un logaritmo de u menos 1. Y de ahí tendríamos que volver a la variable original, que es Euler a la x. ¿Sí? A ver. Entonces ya tengo esos valores y que la variable original es Euler a la x. Ok, entonces tengo menos el límite cuando a tiende a 0 del logaritmo de u, que va a estar evaluado en 1 y en a, más el límite cuando a tiende a 0 del logaritmo de
Bueno, aquí me falta el valor absoluto, ¿no? De U menos 1 en 1 y en A. ¿Sí? Ahora sí, para poder evaluar, entonces volvemos a la variable original, ¿verdad? Entonces será menos el límite cuando A tiende a 0, el logaritmo de Euler a la X. Ahora sí, evalúa en 1 y en 0. Más el límite cuando A tiende a 0, el logaritmo natural en Euler a la X menos 1 está evaluado en 1 y en A. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿se ve ahí? Sí. Menos el límite cuando A tiende a 0 de el logaritmo natural de f de b menos f de a. Logaritmo en Euler a la 1 menos Euler a la 0, eso es 1. Logaritmo en 1, eso es 0. ¿Sí? Y bueno, aquí sabemos que Euler a la 1, eso es 1. Perdón, eso es Euler. El logaritmo natural de Euler, eso es 1, ¿verdad? Entonces, en primera tengo 1 menos 0. Más el límite, perdón, aquí no era 0, sino era A. Y evaluando ahí sí el límite ya me daría lo que está aquí prácticamente. ¿Sí? Pero bueno, vamos a darle entonces, vamos a verlo como está. Pero ya sabemos que es 0. A ver, Euler a la logaritmo natural de Euler a la 1, eso es Euler, logaritmo natural de Euler, 1. 1 menos el logaritmo natural de Euler a la A. Ahí sí, evaluando, eso da 0, porque Euler a la 0 es 1, logaritmo de 1, 0, cuando ya evalúo el límite. ¿Sí? Límite cuando A tiende a 0. Aquí f de b menos f de a. Entonces me va a quedar Euler menos 1 en f de b. Euler a la 1, Euler menos 1. Euler a la menos 1. Menos Euler a la a menos 1. ¿Sí? Entonces ahí decimos cuando, perdón, no Euler, sino el logaritmo de Euler. Se me está cambiando el logaritmo de Euler. Logaritmo natural de Euler menos 1. Menos logaritmo natural de Euler a la a menos 1. Ahí sí. Y ahí no falta nada, ¿no? Ok, esto no importa, es una constante, ¿verdad? Pero acá Euler tiende a 0. Entonces sería Euler a la 0, eso es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces el logaritmo está tendiendo a 0. Porque, bueno, aquí está tendiendo a 0. Esto hace que aquí sea 1. 1 menos 1, 0. Entonces estamos diciendo que el logaritmo se está yendo hacia 0, ¿verdad? Sabemos que no, esa es la asíntota, no va a cortar. Y por lo tanto se está acercando a menos infinito. Conclusión, converge, perdón, diverge. Porque está en menos infinito y cualquier cosa con menos infinito, menos infinito. Y listo, eso era todo. Entonces la conclusión es que les pueden poner cualquier integral, ¿verdad? Y lo único que ustedes deben darse cuenta es dónde sería el límite, ¿no? Ya antes hicimos integrales complejas y les pueden poner para integrales impropias o complejas o fáciles, ¿sí? Bien, ¿alguna duda me comentan? Voy a ver el mensaje de la foto que menciona su compañero. Es el proceso que hice, así fue como llegué a mi conclusión. A ver, un segundito.
A ver, ¿alguna duda de lo que está acá? ¿No? A ver, vamos a ver lo que nos menciona el compañero. A ver si te comprendo bien lo que me estás poniendo aquí. Es 1 entre Euler a la X menos 1. Que esto es igual a Euler a la X entre Euler a la X menos 1 menos 1. Así me pusiste. Y que bueno, ahí entiendo que operaste. ¿Sí? Así lo hice. Ya, pero recuerda que si yo pongo así, tengo que poner algo que lo contradiga, o sea, que no afecte la expresión, como decimos sumar 0 o multiplicar por 1. Pero ahí si yo le estoy poniendo arbitrariamente Euler a la X y a eso restándole 1, no estoy haciendo nada. O sea, no le estoy sumando 0 ni multiplicándole 1. Ahí sí ya estoy afectando a la expresión original. Tal vez si le quisiste poner Euler a la X y menos 1 acá, bueno, eso simplemente se simplifica y se hace 1. Entonces también estoy alterando la expresión. ¿Sí? ¿Me da a entender? Entonces no... Sí, claro. Lo que hice no alteró la expresión, ¿o sí? Si lo dejaste, o sea, si este 1 entre Euler a la X menos 1 lo escribiste arbitrariamente así, sí, sí estás alterando la expresión. Porque ahí no estás multiplicando Pero ni sumando. quedaría igual. A ver. Euler a la X menos 1. Este para este es Euler a la X. Este para este va a ser Euler a la X menos 1. Entonces, por lo tanto, sería menos Euler a la X menos 1. Sería Euler a la X menos Euler a la X menos Euler a la X menos con menos más 1. La X menos 1. Ok, este menos y este más. Entonces se va y te queda 1. Bueno, sí, ¿no? Sí queda 1 entre Euler a la X. X menos 1. Claro, por eso, si hiciera Ah, eso en una lección o en un examen, ¿sería aceptable? podría ser, pero es que como te digo, es como que raro, ¿no? ¿De dónde sacas eso? Sí, mucha imaginación. Pero podría ser, sí. Lo más común es lo que hicimos acá, pues, ¿no? El factor común y que el Euler se vaya arriba. Ahí sí es como que claro, pero de ahí arbitrariamente ese Euler a la X y restarle 1 y sí está rarito. Pero lo puedes hacer, puedes hacer. Sí te digo que diverge entonces con la integral que planteaste. Claro, entonces, siempre que sale logaritmo natural, ya sea de C, Como que se te corta el audio a veces. ¿Me escuchas? por ejemplo, hipotéticamente, si se lo evaluaba en 1, que que el resultado de esa integral sería, de ese límite sería 4, pero en el otro vuelta sería menos logaritmo natural de 0. Diverge. Claro, igual diverge. Porque en cero se Claro. va al menos infinito. Y con menos infinito y cualquier cosa, menos infinito. Así mismo con el infinito. Ok, vale. Ok, vamos a ver ahora las longitudes de arco. Y de ahí ya para la clase de miércoles quedaríamos con los sólidos de revolución y de ahí prácticamente haríamos repasos. Porque ya creo que nos queda, ¿cuánto nos queda? La semana que viene nomás. ¿O cuántas semanas quedan de clase? De clase creo que solo la semana que viene. De ahí ya
son los exámenes. Entonces creo que la semana que viene ya es la última. Siempre son 7 semanas de clase, una de examen, por si acaso. ¿Ah? Entonces el semestre son 8 semanas. Muy bien, entonces vamos con las longitudes de arco. ¿Sí? La longitud de arco es básicamente para medir si tienen una figura, ¿verdad? Una función, bueno, para medir cuál es digamos, como que si ponen una reglita, ¿verdad? Digamos, quita la pizarra y quieren medir justo este pedacito aquí hasta acá. ¿Cuánto es? Como que si lo pusieran recto. Entonces, para eso es la longitud de arco, ¿sí? Básicamente su profesor ahí le hace esas demostraciones de donde salen las fórmulas, ¿no? Porque aquí vamos a utilizar así mismo fórmulas. Entonces tenemos para longitudes de arco si está en función de X, si está en función de Y, si está en función paramétrica, si está en función polar. ¿Sí? Entonces decimos si Y es igual a f de X, la más básica, ¿verdad? Y la función dependiente y X la variable independiente, entonces se usará el diferencial de la forma de S, que es igual a la raíz de 1 más, que es de Y para de X, al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces se va a hacer el diferencial y por lo tanto su integral va a ser S igual a hasta B de lo que está aquí. 1 más de Y entre dx y esto le va al cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Entonces en longitud de arco, si tenemos que Y es igual a f de x, entonces esta va a ser su integral. Entonces aquí Y está diciendo que es la variable dependiente y X la variable independiente. Entonces lo que debo hacer es, de la función que me den, debo poner 1 más su derivada, ¿verdad? Que es su derivada, la elevo al cuadrado, ¿sí? ¿Y de qué punto a qué punto? Bueno, que si estamos evaluando en A y nos dicen del punto 1, punto 2 a 3.5, entonces como estoy en X sería de 1 a 3, ¿verdad? Si estuviera en Y, ¿qué sería? De 2 a 5, porque yo elegí 1.2 y 3.5, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, lógicamente, voy a esperarme un segundito que se me apaga la computadora. Quedan 17, déjame conectarla. Ok, ahí está cargándose. Sí, muy bien. Entonces continuamos, decimos ahora, bueno, ¿qué pasa si está X en función de Y, verdad? Bueno, si X está en función de Y, va a ser igualmente este diferencial de S, la forma de la raíz de 1 más, ahora el de X va como variable dependiente y de Y como variable independiente, la elevo al cuadrado, ¿sí? Aquí estaría de Y, y por lo tanto su integral va a ser S igual a la integral desde un punto A a un punto B, que ya sabemos que estaría en términos de Y, 1 más de X de Y elevado al cuadrado y X de Y. ¿Sí?
Entonces, básicamente esa es la fórmula. Saber que la integral va a ser desde un punto A, si estamos en X, de un punto 1 a un punto 2 en X. Si estamos en Y, así mismo un punto 1, un punto 2 en Y. Y que aquí dentro va a estar su derivada y tendremos que elevarla al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que esté claro, ¿no? Bueno, vamos a ver la paramétrica. Vamos a ver la paramétrica y de ahí sí haremos unos ejemplos. Recuerden que la paramétrica no era nada más que decir x en función de t y y en función de t, ¿verdad? Esa era la paramétrica que vimos en las derivadas. ¿Sí? Ok, entonces si ponemos las paramétricas, entonces decíamos que c de t está expresada como x igual a x de t, que y está igual en términos de y de t, ¿sí? Es decir, x depende de una variable t y y también depende de una variable t. Entonces, si tenemos una paramétrica, el diferencial que se utiliza es de la siguiente forma. Es ds es igual a la variable dependiente entre la variable independiente elevado al cuadrado más la variable dependiente entre la variable independiente elevado al cuadrado. Y acá de t, ¿verdad? Porque estamos en términos de t. Por lo tanto, si hacemos su integral, también sería de un punto A un punto B. ¿Sí? Ahí obviamente nos indicarían cuál sería el punto porque está en términos de t, ¿no? Entonces de A a B, la raíz de x a de t al cuadrado más de y a de t al cuadrado y por dt. ¿Sí? Entonces ahí está. Ya tenemos para y en función de x en función de y la paramétrica. Entonces tendríamos que, nos faltaría ver la polar, pero antes de eso vamos a ver unos ejercicios. ¿Sí? Ok. Para que copien un segundito. Entonces el ejercicio dice, encuentre la longitud de arco. Encuentre la longitud de arco. Por eso no comprendía por qué iban tan apurados en el primer parcial. Sí, ahorita estamos más relax. Cuando se adelantaron, porque siempre llegaba a razón de cambio. Y ese era el tope de primer parcial. Pero bueno. A ver, entonces, como les mencionaba, ejercicio 1, encuentre la longitud de arco de Y igual a x a la 3 medios. ¿Sí? Encuentre la longitud de arco de Y igual a x a la 3 medios desde el punto 1, 1, 1, 1 al punto 4, 8. Encuentra la longitud de arco de Y igual a x a la 3 medios desde el punto 1, 1 al punto 4, 8. ¿Sí? Entonces, bueno, la derivada de Y con respecto a X o Y' simplemente es 3 medios X a la 1 medio, ¿verdad? Y recuerden que bajamos lo que está en el numerador y le restamos 1, entonces
3 medios x al 1 medio. ¿Sí? Ya tenemos su derivada. La integral, decíamos que es entonces la longitud de arco, ¿no? S es igual a. Estamos en x, entonces va a ser de 1 a 4, ¿no? X igual de 1 a x igual 4. La raíz de 1 más la derivada elevada al cuadrado. Esta es la derivada, tenemos que elevarla al cuadrado, entonces sería 9, 4. X al 1 medio elevado al cuadrado se va al 2 por 2 entre 2 se va y me queda simplemente x, diferencial de x. ¿Cómo integro eso? Bueno, lo que tendríamos que hacer es un cambio de variable, ¿sí? Un cambio de variable. Y diríamos, ok, ese cambio de variable va a ser que u es igual a 1 más 9 cuartos de x. Por lo tanto, de u, esto se hace 0. Aquí me va a quedar 9 cuartos del diferencial de x. Eso me estaría indicando que tendría que poner 9 cuartos aquí y acá 4 novenos, ¿verdad? Para no alterar la expresión. Ok, ese es igual a 4 novenos de la integral de x menos, perdón, x igual a 1, x igual a 4, la raíz de 1 más 9 cuartos, x, va a ser 9 cuartos del diferencial de x. Muy bien. U va a ser igual a todo lo que está aquí adentro. Entonces, si yo derivo, esto es ese 0, esto me queda 9 cuartos de x. Entonces, para no alterar la expresión, aquí pongo el 9 cuartos, pero aquí el 4 novenos, ¿verdad? 4 con 4 se va y 9 con 9 se va. ¿Sí? Muy bien. Entonces, S va a ser igual a 4 novenos de la integral de 1 a 4. 1 más 9 cuartos de x se hace en u. Entonces me queda raíz de u, que sería u al 1 medio. Y 9 cuartos de dx se transforma en du. ¿Sí? Ok. Entonces esto será que S es igual a 4 novenos. La integral de un medio sería u a la 3 medios. Por lo tanto, 3 en el denominador y 2 en el numerador, ¿verdad? Ok. Y eso hay que evaluarlo en 4 y en 1. Por lo tanto, 4 por 2 sería 8. 8 entre 27, ¿no? Muy bien. Y U era... Acá está. U es 1 más 9 cuartos de x. Entonces aquí hay que evaluarlo en 4 y en 1. ¿Sí? Se va a hacer 8 entre 27. F de B menos F de A. Entonces aquí va a ser 4. 4 entre 4 se va. Y me queda 1 más 9. 10. Menos. F de B. 4 entre 4 se va, ¿verdad? Me queda 1. 1 por 9, 9. Más 1, 10. En 1 entonces sería 9 cuartos, ¿verdad? Sería 9 cuartos. Y más 1 sería entonces 13 cuartos. ¿Sí? Y eso sería. Ahí si lo quieren evaluar sería 40 entre 4, dirían 40 menos 13, sería 30, 27 cuartos. 27 cuartos, ¿eh? Así queda como que para simplificar. Déjame ver si acá simplifiqué hasta donde. Deja hasta ahí nomás. Ah, pero nos faltó algo. Nos faltó algo bastante importante que es el 3 medios. Ajá, por eso que no le había hecho nada más. Ok, aquí está el 3 medios. 3 medios. Y 3 medios. Porque si no, si hubiera podido simplificar, ¿verdad? Imagínense que no hubiera estado este 3 medios. Entonces diríamos 10 menos 13 cuartos, diríamos 40 cuartos. Como está entre el mismo denominador, diríamos 40 menos 13, 27. 27 con 27 se va. Y cuarta 1 y cuarta de 8, 2. Y me quedaría simplemente 2.
Pero como está la 3 medios, que como estaba aquí se me pasó, se me olvidó, entonces está el 3 medios. De 10, sacarle raíz de 10 y elevarlo al cubo, ¿verdad? Y allá raíz de 13 cuartos, tal vez de 4 si se puede salir, ¿verdad? Y elevarlo al cubo. Muy bien, entonces así simplemente lo dejan porque como está la 3 medios y no, bueno, cuando estamos allá en clases presenciales no podemos usar calculadora, ¿verdad? Entonces lo dejan ahí. ¿Alguna duda? Entonces, a ver, 8 entre 27 y efectivamente 10 a la 3 medios. Menos 13 cuartos a la 3 medios. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces, siguiente ejercicio, así mismo lo tienen de reto, como ¿qué harían si estuvieran en examen? En nuestra sección, ¿verdad? ¿Qué harían si estuvieran en el examen? A ver, entonces el segundo ejercicio se encuentra la solución de la curva. Encuentre la solución de la curva y les ponen y es igual. Y es igual a la integral de 1 a x de la raíz de u al cubo menos 1 de u al cubo menos 1 por du y les dicen 1 menor a x menor a 2. ¿Sí? Repito, encuentre la solución de la curva y, que es igual a la integral que va de 1 a x de la raíz de u al cubo menos 1 por du y que va de 1 a 2 en términos de x. ¿Sí? Entonces imagínense que están en su examen y les ponen eso. ¿Qué harían? Recuerden que estamos en longitud de arco, ¿sí? Entonces esa es la pequeña pista. Muy bien. Tienen unos 6 minutos.
Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Alguna idea? Porque me decían algo. Está como que un poco lento. Espera un segundito. Primer teorema fundamental del cálculo. Bueno, el primer teorema fundamental del cálculo es f de b menos f de a. Simplemente eso. El área bajo la curva, ¿no? Para la derivada. Efectivamente, es la integral de una derivada, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que lo vimos entre las propiedades de las integrales definidas? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me dicen x, que va de 1 a 2, entonces yo ya sé que se está refiriendo que el ds va a ser igual a la raíz de 1 más, aquí va a estar en términos de x, ¿no? Lleva al cuadrado para x. Muy bien, pero entonces tengo que tener la derivada en términos de x, ¿no? Bueno, entonces si yo derivo este de y en términos de x, ¿verdad? Estaría derivando la integral, que va de 1 a x de la raíz de u al cubo menos 1 por du. ¿Sí? ¿Qué decíamos nosotros si derivamos una integral? Que era lo mismo que simplemente reemplazar el valor de x. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, me mato integrando eso, ¿verdad? Y luego lo derivo lo que ya integré, ¿qué voy a obtener? Lo mismo que está aquí, ¿verdad? Pero al evaluar fb menos f de a al ser una constante y a la derivada de una constante, porque recuerden que si yo evalúo esto aquí se hace una constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada para x, ahí sí me queda simplemente lo que está aquí, pero en términos de x. Por lo tanto, entonces tengo que la derivada de y para dx es igual a la raíz de x al cubo menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ya está claro? ¿Ya se acuerdan, verdad, de la derivada de una integral? Que lo vimos hace la semana pasada, me parece. Ok, entonces eso sería. Bueno, ya tengo la derivada en términos de x, entonces al elevar al cuadrado seguiría esa raíz, ¿verdad? Muy bien. La integral, entonces, s va a ser igual a la integral de dónde a dónde. De 1 a 2 me dice. De 1 a 2 de la raíz de 1 más la derivada, la derivada de x elevado al cuadrado, entonces eso elevado al cuadrado, x al cubo, menos 1. ¿Sí? Y es de x. 1 menos 1 se va, ¿verdad? Entonces me queda que s va a ser igual a la integral de 1 a 2. ¿Se ve? Sí. Esto se va, entonces me queda x a la 3 medios de dx. Entonces si integramos, eso me queda que s va a ser igual a x, a ver si le sumo 1, van a ser 5 medios, ¿no? Y eso evaluado en 2 y en 1. ¿Sí? Porque 5 medios, ¿por qué? Porque le sumo 1, entonces sería 3 medios más 2 medios, sería 5 medios. ¿Sí? Entonces, S va a ser igual a 2 quintos de f de b, que sería 2 a la 5 medios, que es lo mismo que la raíz de 32, ¿verdad? Porque sería 2 a la quinta, que es 32. Y menos 1. ¿Sí? Menos 1 porque 1 a la
La raíz de 1 es 1, 1 a la quinta es 1, entonces ahí está. ¿Sí? Y esa sería nuestra respuesta. 2 quintos que multiplica 2 elevado a los 5 medios menos 1. ¿Ok? ¿Le salió? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, Entonces, al momento de derivar, se tiene que ignorar siempre las constantes. no ignorar, sino que ahí, como bien me mencionabas, tú o tu compañero, decíamos f de b menos f de a. Pero ¿qué pasa aquí? Tengo un 1. Y recuerda que al integrar y evaluar una constante, ¿qué obtengo como resultado? Un valor en Pero, constante. No, un valor en constante. claro, Y ese valor en constante, si yo lo derivo, ahí sí obtengo 0. Por eso que cuando derivamos, el que sí tiene x, simplemente queda la misma función que está aquí, pero con la variable original. Porque es como que yo integré eso, lo evalúo en x, y al derivarlo de nuevo, va a quedar lo mismo, lo mismo que integramos, supuestamente integramos, va a quedar lo mismo, pero en términos de la variable. ¿Sí? vale, entonces a mí se lo tiene que evaluar de acuerdo con las constantes. Lo puedes hacer, como te menciono, a ver, un segundito. Tenemos esto, ¿no? Hagamos el supuesto de aquí que tenemos entonces la derivada y que nosotros ya integramos esto. No es necesario hacerlo, ¿sí? No es necesario hacerlo. Pero nosotros que sabemos que si lo integramos nos puede quedar f en términos de x, porque es f de b. Recuerden que f mayúscula es que ya está integrada. Menos f de a, que puede ser cualquier constante, en este caso 1. Aquí me va a quedar una función en términos de x y aquí que me va a quedar una constante. Ahora sí, si yo derivo esto, ¿cuánto se hace esto? 0. Y aquí que me va a quedar f minúscula, que es la derivada en términos de x. Y esa derivada es lo mismo que está aquí, pero evaluada en x. ¿Sí? Y eso es lo que está acá. Y si fuera aquí x al cuadrado, por ejemplo, entonces recuerden que debemos multiplicarle por la derivada interna, ¿sí? Porque al derivar esto, tendríamos que derivar lo que está adentro. Por ejemplo, x al cuadrado, si aquí fuera x al cuadrado, entonces sería esto por 2x. ¿Sí? Ya lo vimos en su momento cuando vimos eso de las propiedades de las integrales definidas. En su momento esto se me hacía complejo de comprender. Pero bueno, simplemente es eso. Es como que si lo integráramos y al derivarlo de nuevo, lógicamente obtenemos lo mismo, pero en la constante siempre se va a ir porque es una constante, derivamos una constante de 0 y derivamos la función, vamos a obtener lo mismo que supuestamente integramos. ¿Sí? Porque ven ese matarse integrando esto para luego derivar y volver a lo mismo. Entonces no tiene sentido y simplemente lo ponen de manera directa. Se acaba el semestre, muchachos. Para ustedes el último. Perdón, para ustedes el primero y para mí el último. Van a ver que en un cerrar de ojos ya están saliendo también de la universidad. No pareciera, pero así es. Ok, entonces, como consejo les daría que siempre en estas materias que son las complejas, las matemáticas, estudien bastante, ¿no? En este caso ustedes tienen la suerte que tienen las... Así es, ya estoy en la tesis. Ustedes tienen la suerte de que pueden ver las clases, todas las ayudantías grabadas. Bueno, en cambio a nosotros nos tocaba, si no podías ir a una ayudantía, te fregaste. Te tocaba buscar en internet y en el libro, así mismo. Entonces, consejo, para todas las materias de matemática, practiquen bastante. Yo para no quedarme, entonces tenía mi cuaderno de las clases y otro cuaderno aparte para hacer los ejercicios por mi parte. ¿Sí? Buscar ejercicio aparte y resolverlos y así. Muy bien. Ahora, si tienen problemas en alguna materia, traten de meterse a algún curso que tengan buenas referencias.
Yo en su momento creo que pasé por 4 cursos. Uno para entrar a la U, otro para pasar el pre y 2 dentro para 2 materias. Estadística y álgebra lineal. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a hacer uno paramétrico, ¿sí? Decimos uno en X, otro también en X, pero con eso de la derivada de una integral, ahora vamos a hacer uno paramétrico. Entonces nos da la siguiente función paramétrica, ¿verdad? O sea, en términos de t, nos dicen que X es igual y que Y es igual X t menos seno de t. Y Y es igual a 1 menos coseno de t. ¿Ok? X es igual a t menos seno de t y Y es igual a 1 menos coseno de t. Y eso nos dicen en el intervalo 0 menor o igual a t menor o igual a 4pi. ¿Sí? Entonces 0 menor o igual a t menor o igual a 4pi. Ok, ¿cómo nos acordamos que es el diferencial? El diferencial nos decía que simplemente de s, que es igual a de x bajo la variable independiente al cuadrado más de y de t al cuadrado, y entonces lógicamente aquí sería de t, ¿no? Eso es lo que tenemos que integrar. Entonces sería s es igual a la integral de 0 a 4pi de la raíz. Ahora, la derivada de x en función de t elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es su derivada? Derivada de t, 1 menos la derivada de seno, coseno de t. ¿Sí? Derivada de t, 1 menos la derivada de seno es coseno. La derivada de y con respecto a t. Derivada de 1, 0. La derivada de coseno es menos el seno, ¿no? Sí, menos el seno, y con menos hace más. Seno de t. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos el seno. Y con ese menos, más seno de t. Pero igual se le da al cuadrado, entonces si fuera menos, igual sería. Pero sabemos que es menos seno, con este menos, más. Ok, esto le va al cuadrado. Más seno cuadrado de t. ¿Sí? Por diferencial de t. Ok, entonces vamos a integrar lo de aquí. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Elevar esto al cuadrado, ¿no? Perdón, no elevarlo al cuadrado, sino ya descomponerlo. 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 y por coseno, 2 coseno de t, más coseno al cuadrado de t, ¿verdad? El segundo al cuadrado, más seno cuadrado de t. Entonces, ¿qué observamos? Que ese coseno cuadrado y ese seno cuadrado se pueden sumar, ¿sí? Y por la ley fundamental de la trigonometría, ¿verdad? Entonces esto se hace 1, seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo se hace 1. 1 más este 1 se hace 2. ¿Sí? Uno más ese 1 se hace 2. 2 menos 2 coseno de t de t. Entonces, ¿qué se le ocurre, chicos, para sacar esa indeterminación? Les voy a dar una pista. 2 y 2, se puede sacar factor común, entonces sale raíz de 2, ¿verdad? Raíz de 2, integral de
0 a pi cuartos a raíz de 1 menos el coseno de t. Por último. ¿Qué se les ocurre? Bueno, ahí debemos trabajar con lo que hicimos cuando teníamos la integral trigonométrica al cuadrado o a la cuarta, ¿verdad? De seno o coseno. Es decir, como tenemos 1 menos coseno, deberíamos usar el seno cuadrado de t, ¿verdad? ¿Por qué lo reemplazamos, decíamos nosotros? Por 1 menos el coseno de 2t entre 2. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo reemplazo por eso porque está menos. Si aquí estuviera más, entonces sería coseno cuadrado de t, ¿verdad? Porque era 1 más coseno. Ok, pero decimos, pero eso no se parece a esto. Bueno, paso C2 a multiplicar. 2 seno cuadrado de t va a ser igual a 1 menos coseno de 2t. ¿Sí? Decimos, pero todavía no se parece, ¿verdad? Porque es 1 menos coseno de t y ahí está 1 menos coseno de t. Bueno, como es una igualdad, entonces en ambos lados de la igualdad vamos a dividir los ángulos para 2. ¿Sí? Porque es una igualdad. Entonces, si en ambos lados de la igualdad divido los ángulos para 2, me queda 2 seno cuadrado de t medios. Y acá me va a quedar 1 menos coseno de t. Eso no es lo mismo. 1 menos coseno de t. 1 menos coseno de t. Entonces, como ya tengo que es 1 menos coseno de t, entonces ya lo puedo reemplazar por 2 seno cuadrado de t medios. ¿Sí? Ok, entonces ahí ya la raíz se puede ir con el seno, ¿verdad? Con el seno cuadrado. Esa raíz de 2 sale también, entonces ahí va a ser 2 la integral de 0 a 4pi. ¿Sí? Y ese seno cuadrado con raíz se hace valor absoluto del seno de t medios. Bueno, ¿por qué ahora ponemos valor absoluto? Aquí falta el de t. Ponemos en valor absoluto porque debemos saber que como es una longitud de arco, queremos un valor, ¿verdad? Y si voy de 0 a 4pi, sabemos que va a haber áreas positivas y áreas negativas, entonces se pueden cancelar y se puede hacer 0. Es por eso que aquí sí le ponemos el valor absoluto para saber que en dichas áreas se le debe poner un menos por delante o puede usar la simetría, ¿no? Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Álgebra es muy difícil, me decían por acá. Depende. Yo siempre digo que depende de cada quien, cómo se le haga. Para mí sí se me hacía complejo. Por lo menos el primer parcial. Ya el segundo parcial se me hizo más fácil. Lo mismo pasó con fundamento en programación. En fundamento en programación, primer parcial sufriendo, lo saqué 59. Y el segundo, 72. Y con mejoramiento, 77. Práctico sí tenía bueno. En álgebra saqué 58, el primer parcial la seguimos sufriéndola, el segundo ya saqué, no me acuerdo, creo que un 74, creo que le saqué. Y para mejoramiento, mejoré 3 puntitos, 61. Entonces, no es que sea tan fácil. Ok, entonces estamos en esta integral, ¿no? 2 veces de 0 a 4pi, valor absoluto del seno de t medios a de t. Ahora, si nos damos cuenta, como estamos en una función trigonométrica, entonces ir de 0 a 4pi es dar dos vueltas a lo mismo, ¿verdad? Entonces, en lugar de ir a 0 a 4pi, puedes ir 2 veces de 0 a 2pi. ¿Sí?
Entonces me va a quedar 4, la integral de 0 a 2pi de seno de t medios. ¿Sí? Simplemente en lugar de decir de 0 a 4pi, que serían 2 vueltas, entonces va a ser 2 por el 2 de 0 a 2pi. Ok, el seno sabemos que en 0 vale 0, el seno en pi medios vale 1. ¿Sí? Entonces vamos a graficar ese hasta 2pi, ¿no? A ver, entonces sería el valor de t, y aquí sería el valor del seno, ¿no? A ver, si le ponemos de t medios, aquí es t medios, por 0, si le ponemos pi medios vale 1. Entonces en 0 sabemos que vale 0, 0 entre 2, 0. Y en pi sería pi medios, entonces sería 1, ¿sí? Sería hasta ahí el positivo. Si ya le ponemos más, ¿verdad? Ya se pasa al área negativa. Ok, entonces también nos convendría que fuera simplemente de 0 a pi, y entonces hicimos 2 veces de 0 a pi. ¿Sí? Sería 8 veces de 0 a pi. Déjame ver si lo tengo por acá, para no estar escribiendo tonteras. Efectivamente, 8 veces de 0 a pi. ¿Sí? Vamos a hacer el gráfico de este seno. Por acá. A ver, en 0 sabemos que vale 0, ¿no? 0. En pi, aquí vamos a poner 2pi, aquí 3pi, acá 4pi, que era lo que originalmente teníamos, ¿no? En pi vale 1, entonces por aquí está 1. 0, 1. Entonces en 2pi, 2 con 2 se va y me sale seno en pi, que sabemos que sería 0, ¿no? Porque seno es 0 y en pi vale 0. 0. Entonces aquí sería y aquí sería ¿no? 4pi. 4, ajá. Así, así, así y así. Entonces lo que estamos calculando es este pedacito aquí. Miren, si pude haber hecho de 0 a 2 sin problema, 4 veces 0 a 2. Estamos haciendo este pedacito aquí multiplicado por 4, porque la misma distancia que tenga aquí va a ser la que tenga acá, la que tenga acá y la que tenga acá. Entonces originalmente recuerden que teníamos 2 de 0 a 4pi, entonces estoy diciendo va a ser 4 veces la misma distancia de 0 a pi. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que 4 por 2 es 8, solo que lo fuimos descomponiendo poco a poco, ¿no? ¿Sí? La misma distancia que tengo de 0 a pi va a ser de pi a 2pi, de 2pi a 3pi, de 3pi a 4pi. Solo que si lo hago directo, esto con esto se va a restar, porque este va a ser positivo y esta longitud va a ser negativa. Y nos dará 0. Entonces, bueno, como ya sé que de 0 a pi es positivo, entonces simplemente ya puedo poner 8 la integral de 0 a pi de seno de t medios de t. Integrando eso entonces. Entonces, si yo integro eso, la integral del seno es menos el coseno, ¿verdad? Entonces, menos 8 por 2 coseno de t medios, que debe ser evaluado en pi y en 0. Corroboremos que sea cierto. La derivada del coseno es menos el seno. Con este menos, bien, menos seno de t medios. Por la derivada interna, que es un medio, mitad de 2, con este 2 se va. Listo, ahí está. Entonces esto va a ser menos 16, que va a estar el valor en FB menos FD. Coseno en pi medios, eso es 0. Menos coseno 0 entre 2, eso es 0. Coseno en 0, eso es 1.
16. Podemos poner unidades porque recuerden que es una línea, entonces estamos midiendo en una dimensión. ¿Sí? O simplemente 16. ¿Alguna duda? Listo. Miren, 3pi, aquí 3pi medios, ¿verdad? En 100 pi medios era 1, en 3 pi medios es menos 1. Entonces aquí va menos 1. Listo, chicos. Entonces, la próxima clase continuamos con longitud de arco. Vamos a ver lo que serían coordenadas polares, ¿sí? Bueno, en coordenadas polares y de ahí sí vamos allá a los sólidos de revolución, que sería prácticamente el último tema y de ahí ya simplemente estaríamos haciendo repasos de todo lo que se ha visto en este segundo parcial para su examen. ¿Sí? Bien, chicos. Hasta luego, pasen bien. La cámara ahora está Gracias. más abajo. De nada, hasta luego, chicos. Gracias.